Gracias de nuevo por la presencia. Primero, como es habitual, la información COVID. Seguimos en la senda de la muy buena evolución. Ayer en Vigo bajamos 28 puntos. En 2 días bajamos 46 y en 3 días bajamos 61. En suma, se mantiene la tendencia de bajada muy importante en la ciudad de Vigo de los niveles de contagio. Nosotros bajamos 28, por seguir con las comparaciones, ¿no? Coruña bajó 14, Santiago 2, Lugo subió un poquito, subió 3, Ourense bajó 14, Pontevedra bajó 14 y Ferrol más o menos como nosotros, 32, un poquito más. ¿Cómo estamos? Pues a 14 días Vigo tiene 173, Coruña 226, Santiago 178, Santiago y Vigo estamos casi iguales, ellos un poquito más alto, Lugo está más alto 320, Ourense 203, Pontevedra 132, es la ciudad que tiene el menor nivel de contagio, y Ferrol 270. Por tanto, en Vigo la evolución es muy buena, somos la segunda ciudad con menor contagio de las ciudades de Galicia, estamos ya por debajo de las medias de España y de Galicia, y a 7 días, que es lo que va marcando la evolución del futuro, a 7 días vamos bien, bajamos 4 y estamos en 63,7. Estamos en la mejor situación con Pontevedra y con Ferrol, y la verdad es que con ese 63,7, si lo multiplicamos por 2 salen 128, todavía tenemos el espacio para bajar de 173 a 128. Es decir, todavía tenemos un margen importante de bajada, de los 173 a los 128. Por tanto, en Vigo estamos en la buena dirección. Vamos bien, estamos bien, y esto se ve muy bien en los gráficos. Es que Vigo está aquí abajo ya. Vigo ya es la segunda ciudad, fijaros por dónde estuvimos, y ya estamos aquí abajo. Ya estamos en esta fase descendente, se ve aquí bien, y por tanto estamos ya ocupando un buen lugar y sobre todo con tendencia a bajar. Porque, hombre, si viéramos los términos en los que Vigo está, bueno, pues 170 es alto con respecto a lo que tuvimos en otros momentos, pero claro, es que llegamos a estar por encima de los 600. Por tanto, llevamos ya una bajada consecutiva muy fuerte, en muy buena dirección y, por tanto, bien trazada en la ciudad. Mérito de la ciudad y de las vacunas. Esto es la ciudad que se comporta, y yo le quiero volver a hacer un gran reconocimiento a la hostelería de Vigo, porque se está comportando, y le quiero hacer el reconocimiento a las vacunas. La política de vacunación del Gobierno de España demostró ser absolutamente certera. Y ahora que oímos el nuevo objetivo del 90%, pues seguiremos caminando en la buena y óptima decisión. Yo creo que la Xunta de Galicia tiene que articular sus protocolos anti-COVID con un principio fundamental, y es que la hostelería reglada cumple las normas y, por tanto, no se produce el contagio del COVID en estos lugares que cumplen las normas. Y esto tiene que dar lugar a la nueva dimensión de lo que la Xunta de Galicia tiene que hacer. Estamos en estadios nuevos, en formas nuevas, con el 70% de la población vacunada, con un número importante ya de gente joven vacunada, y por tanto ya estamos en la nueva dimensión de la pandemia y de la pospandemia. Y eso requiere criterios distintos. Ya no podemos seguir aplicando los criterios de cuando no estábamos vacunados. Y la Xunta de Galicia todavía no aprendió, en el sentido no peyorativo de la expresión, no aprendió esta cuestión, la tiene que aprender, la tiene que interiorizar. Y, por tanto, tenemos que elaborar protocolos teniendo en cuenta que el 70 y pico % de la población estará vacunada y que dentro de poco estaremos en el 80 y dentro de poco estaremos en el 90% de población vacunada.
y por tanto ya un nivel de defensa personal y colectiva como grupo muy importante. Porque la economía es muy importante también. Una vez que el criterio salud ya está enfocado a través de las vacunas, ahora viene el criterio economía. Y ahora viene el permitir que la economía siga su marcha con las precauciones oportunas en una nueva cultura en la que vamos camino de que el 90% de la población esté vacunada. Y esta es la visión, además, que hay en el Consejo Interterritorial de Sanidad. Hay que ir elaborando la nueva cultura para los nuevos comportamientos.